Quiero hablarles, hermanos, en esta noche sobre el tema la locura de la cruz. Y después vamos a cantar el himno tal vez más reconocido entre la iglesia evangélica, pentecostal, la cruz de Jesús, ¿verdad? En el Monte Calvario. Y vamos a tomar la Santa Cena. Pero antes quiero tomar ese tiempo para compartir con ustedes una porción bíblica en 1 Corintios, el capítulo 1. En 1 Corintios, el capítulo 1, comenzando con el verso 18. 1 Corintios 1, 18. Dice así la palabra del Señor, y ustedes que leen la Biblia en sus celulares, pues pónganlo en español también para que puedan seguir en español. Estoy leyendo la Reina Valera del año 60, la Reina Valera del año 60, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es muy interesante ver cómo las personas y los países o las compañías se definen y se describen mediante símbolos. Hay personas que tienen su símbolo, hay países, ¿verdad? Nuestro país, el símbolo es la bandera, ¿verdad? La podemos describir. Hay diferentes negocios, compañías que también tienen símbolos. La compañía de Nike está conectada con el símbolo, el swoosh, ¿verdad? Vemos el swoosh, ya sabemos, ya no tiene que decir la palabra Nike, reconocemos que es Nike por el símbolo. Tan pronto como lo vemos, sabemos. También es sorprendente para mí que de todos los símbolos que los cristianos podrían haber elegido para identificarse a sí mismos, eligieron la cruz. La cruz. Piense en los otros símbolos que los cristianos primitivos podrían haber sido o elegido a lo largo de los siglos. Pudieran haber elegido como símbolo del cristianismo una Biblia, o tal vez una paloma, una corona, ¿verdad? Qué bonito hubiera sido eso, una corona como símbolo del cristianismo, aún un pesebre, o, ¿cómo ven? Una tumba vacía. Eso hubiera sido un símbolo bien, bien fuerte, bien claro. Pero los cristianos eligieron la cruz. Una decisión más sorprendente cuando consideramos el horror y la tortura con que se consideraba la crucifixión en el mundo antiguo. La crucifixión no fue inventada por los romanos, pero ellos sí la perfeccionaron. Y se consideraba como el método más cruel jamás de ejecución, el ser crucificado. Eso se practicaba para infligir la máxima tortura a una víctima. Es posible que la víctima estuviera colgada en la cruz durante varios días, ¿verdad? Antes de morir. Era una muerte muy lenta. Y el Imperio Romano consideraba la crucifixión como una forma
de ejecución tan terrible que no permitían que ningún ciudadano romano fuera crucificado, que fuera ejecutado de esa manera, a menos de que fuera un caso extremo de traición. La traición sí merecía ese castigo. Sin embargo, con el horror de la cruz y el horror de la crucifixión, sabiendo que Jesús murió de esa manera, los cristianos eligieron la cruz como un símbolo con la cual querían identificarse. Leí una cita del al predicador, teólogo John Stott. Él escribió esto: parece cierto que al menos a partir del segundo siglo en adelante, los cristianos no solo dibujaron, pintaron y grabaron la cruz como símbolo pictórico de su fe, sino que también hicieron la señal de la cruz sobre sí mismos y sobre los demás. Fue una decisión que hicieron esas personas de identificarse con la cruz. Y ha sido desde el comienzo de la iglesia que han hecho esto. Para los cristianos la cruz sí simboliza la muerte, la tortura, todo el dolor, pero simboliza aún más el amor de Dios para con nosotros, la nueva vida que podemos tener a través de Cristo Jesús. Por eso Pablo declara: los judíos tropezaron con la cruz. Y los griegos piensan que es una locura, que la cruz es una locura. Pero otros, dice Pablo, otros, ¿quiénes son esos otros? Son los cristianos. Otros ven en ella, en la cruz, el poder y la sabiduría de Dios. Así que son tres tipos que Pablo menciona: los judíos, los griegos y luego los otros, los cristianos, ¿verdad? Y esos tres tipos todavía existen en el mundo de hoy. Primeramente, los judíos representan a las personas que tienen un concepto equivocado de Jesús. Representan a las personas que tienen un concepto equivocado de Jesús. Los judíos tropezaron con la cruz porque tenían un concepto falso del Mesías. Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Es algo extraño porque los judíos habían sido muy cuidadosamente seleccionados por Dios. Dios los había vigilado, los había protegido a través de los siglos, a través de las generaciones, y Dios los había preparado para ser la nación a través de la cual vendría el Mesías. Pero cuando vino el Mesías, lo crucificaron. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué lo rechazaron? Porque los judíos, dice Pablo, piden señales. O sea, los judíos estaban esperando un Mesías que haría milagros para ellos. Y lo asombroso es que Jesús sí hizo milagros, estaba haciendo exactamente eso. Haciendo milagros de dando vista a los ciegos, sanando a los cojos, levantando a los muertos, limpiando a los leprosos. Pero esos no eran el tipo de milagros que buscaban los judíos. Ellos querían milagros, señales de poder, señales de éxito. Querían un Mesías que derrotara a los romanos y restableciera el reino de David. Si Jesús hubiera reunido un ejército y lo hubiera conducido a la batalla, si Jesús hubiera derramado sangre de los romanos, derrotado a los romanos, los judíos hubieran marchado detrás de él, ¿verdad? Con todo el ánimo, pero la cruz se interpuso. La verdad es que el morir en una cruz no se parece poderoso, no se parece a éxito o poder. El morir en una cruz no se parece a una victoria, parece debilidad, ¿verdad? Parece fracaso, parece una derrota. Entonces, la cruz fue un tropiezo para los judíos. No solamente porque tenían un concepto falso del Mesías, sino que también tenían un concepto
concepto falso de la salvación, ¿verdad? Por supuesto, si tenían un concepto falso del Mesías, iban a tener un concepto falso de la salvación. Pensaban que el camino a la salvación era a través de sus propias obras, de su propia justicia. Entonces estaban ellos muy ocupados, según ellos, guardando la ley. Pero la verdad es que no estaban guardando la ley de Dios. Simplemente estaban cumpliendo con, por decir así, con los movimientos, yendo a la sinagoga a las horas señaladas, haciendo sus oraciones en voz alta para que todo el mundo los viera, dando sus ofrendas, de tal manera que todos se quedaran impresionados con su generosidad. Lamentablemente hay personas aún en nuestro mundo hoy que de esa manera buscan a Dios también. Están en las iglesias tal vez cada semana pareciendo religiosos y piadosos, pero están tratando de obtener la salvación a través de sus propias obras y de su propia justicia. Hace muchos años leí que en las Filipinas, en esta semana, precisamente en este día, hay hombres que se permiten ser crucificados en una cruz. Y lo hacen, y no creo yo que lo hagan con clavos, creo que tal vez más son colgados, no sé. Parece que sí leí que en un lugar sí usan clavos. No sé, el asunto es que harán esto para tratar de identificarse con Jesús y de alguna manera ganar el favor de Dios. Mi barbero es filipino. Tengo muchos años de ir con él, ¿verdad? Y le pregunté hace varios años, le dije, yo leí esto, ¿es verdad? Dijo, sí, eso pasa. Es como un acto religioso, ¿verdad? Que están no solamente recreando la crucifixión, pero creen que si ellos son crucificados, que van a ganar el favor de Dios. Pero ignoran que el hecho de que Jesús fue crucificado es un sacrificio completo y final. No tenemos que volver a pasar por eso. Cualquier mención después de la muerte de Cristo de la crucifixión es simbólica, no es literal. Pablo escribió en Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Pero no estaba literalmente crucificado con Cristo, ¿verdad? Cristo ya no está crucificado, Él vive. Entonces Pablo está escribiendo simbólicamente. Pero muchas personas piensan que necesitan agregar algo a lo que ya hizo Cristo por nosotros. Algún sacrificio. Para ellos la cruz es una piedra de tropiezo. Entonces, a su pensar, los judíos no necesitaban un salvador. No necesitaban a alguien que muriera en la cruz. No es lo que ellos estaban buscando. Ellos pensaban que primeramente necesitaban un Mesías para librarlos del imperio romano, y cuando se trataba de la salvación era a través de su propia justicia, y como resultado la cruz fue un tropiezo para ellos. Esos fueron los judíos. Ahora los griegos representan, porque Pablo habla de los judíos y los griegos. Los griegos representan a las personas que ponen toda su fe en la sabiduría y el entendimiento. Los griegos consideraban el mensaje de la cruz una tontería. Ellos estaban demasiado educados para esa tontería de la predicación de la cruz. La cruz no era lo suficiente intelectual para ellos. Se consideraban a sí mismos hombres sabios y no les convenía creer el mensaje de un Cristo crucificado. Y Pablo dice en el verso 22 que los griegos buscan la sabiduría. Buscan la sabiduría. Los griegos eran los intelectuales de la época, ¿verdad? Los griegos, the Greeks, todos sabemos, los griegos. Habían producido hombres de renombre que hasta hoy en día los mencionamos. Sócrates, Platón, Aristóteles, grandes pensadores, por decirlo así, ¿verdad? Sócrates, les voy a dar una cita de Sócrates. Sócrates dijo esto:
El secreto de una sociedad exitosa es la educación. Si podemos simplemente dar a todos una buena educación, entonces el mundo será cada vez mejor. Eso suena muy conocido, ¿verdad? Lo hemos escuchado por generaciones, lo hemos escuchado. La educación resuelve todos nuestros problemas. Todo lo que necesitamos, y lo que necesitamos es más educación, más entendimiento. Y recibir más educación, la humanidad será cada vez mejor. Ahora, ciertamente no me opongo a la educación, creemos en la educación. Pero la realidad es que podemos aprender todo lo que hay de aprender y aún así tener un defecto fatal. Y ese defecto fatal es el pecado. Hechos 17 describe una escena en la cual Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Y los filósofos de Atenas se reunieron y se sentaron allí todo el día pensando sus pensamientos profundos. Era lo que hacían. Pensando sus pensamientos profundos. Y Lucas dice en Hechos 17 que pasaron su tiempo sin hacer nada más que hablar y escuchar las últimas ideas. ¿Verdad? Hablar y escuchar las últimas ideas, los últimos pensamientos, según ellos, profundos. Entonces un día el apóstol Pablo se puso de pie y comenzó a hablarles acerca de un Dios que ellos no conocían. Este Dios vino a la tierra. Pablo les dijo, caminó entre los hombres, murió en la cruz y resucitó. Pero todo para esos hombres fue una tontería. Todo eso fue una tontería. Y hay personas que aún hoy la cruz, el mensaje de la cruz es una tontería. La razón te dice que los bebés no nacen de una virgen. La razón te dice que Dios no se hace carne. La razón te dice que Dios Todopoderoso no permite que los hombres insignificantes lo claven en una cruz. De hecho, esta mañana fui a la casa de mi hija Bethany y Bethany me dice, Malachi tiene una pregunta teológica. Para mí, ¿verdad? Una pregunta teológica. Malachi. Sí, y le dio vergüenza, pero al fin me preguntó Malaquías. Y la pregunta que me hizo es que ¿por qué Cristo se dejó que lo pescaran? Why didn't he push back? ¿Por qué se dejó que lo pescaran? Ya lo pescaron, ya lo crucificaron. Y ya le expliqué, ¿verdad? Que ese fue el plan. Cristo dice que no le quitaron la vida, Él la entregó, ¿verdad? Le expliqué, quise explicarlo. ¿Me entiendes? Sí, y se fue a jugar. No sé si me entendió. Pero muchas personas preguntan lo mismo, ¿verdad? La razón te dice que Dios Todopoderoso no va a permitir que alguien lo crucifique. La razón te dice que cuando un hombre muere, no puede volver a vivir. Nada de eso tiene sentido. Entonces los griegos veían la cruz como una tontería. Y ellos también tenían un falso concepto de la salvación. Ellos creían que todas las almas son inmortales. Por lo tanto, creían cuando uno muere, automáticamente va a estar con los dioses. Y decían ellos, si tu vida, después de que mueras, te vas con los dioses, si tu vida era lo suficientemente buena, entonces te quedas con los dioses. Pero si no es así, entonces serás reencarnado en otro cuerpo para que tengas otra oportunidad para ganarte el favor de los dioses, ¿verdad? Así que no necesitaban un salvador, porque en su forma de pensar, todos iban a ser salvos. Algunos tomarían más tiempo que otros, ¿verdad? Pero todos iban a ser salvos. Así que era el concepto equivocado de creerse tan educados que pensaban que la cruz era una tontería. Al fin de todo, ellos eran los que les faltaba la sabiduría. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Creemos realmente el mensaje de la cruz? ¿Tenemos la comprensión correcta del mensaje de la cruz?
El entendimiento correcto es esto. Aquí está. ¿Verdad? Ese es, como digo muchas veces, esa es la big idea, la idea principal es esta. Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. No es forma de tropiezo, no debe ser ni es una tontería. Cristo crucificado es el poder y la sabiduría de Dios. Leamos una vez más los versos 22 a 24. 1 Corintios 1, comenzando con el verso 22. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Eso es el significado de la cruz. Poder y sabiduría. Cristo crucificado es poder y sabiduría. Regresemos al verso 18. Dice lo mismo el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, ¿verdad? Ahí dice en el verso 24, dice a los llamados. Aquí dice a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Lo opuesto a la necedad. Lo opuesto a la locura, a la necedad, no es la sabiduría, sino que es la sabiduría y el poder de Dios, el poder de Dios. Por eso Pablo describió a los romanos: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando era niño, antes que llegara la versión Reina Valera del 60, léenos la versión antigua. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. Es poder, es potencia. Es por eso que lo que debemos poner nuestra confianza no es en nuestra educación o entendimiento, nuestras obras de justicia, sino en la cruz. No en nosotros mismos, ni en nuestra popularidad, ni en nuestra fuerza física, porque yo soy testigo que el cuerpo se va, la fuerza disminuyendo, ¿verdad? Vamos a buscar el poder de la cruz, la transformación. No seamos demasiado sabios o educados para Dios. Mantengamos una sencillez en nuestro corazón de la cruz, que es sabiduría y poder. Para terminar, quiero que pensemos en esto. La cruz está por todas partes, ¿verdad? Lo vemos por todas partes. La vemos en los cuellos de las personas, en las paredes, en las casas, en lo alto de iglesias, templos. Pero hoy la pregunta no es ¿dónde está la cruz?, sino ¿qué significa para nosotros? ¿Qué significa para ti? Muchos hoy siguen buscando lo mismo que en los tiempos de Pablo. Buscan señales de éxito, como si Dios fuera un genio, ¿verdad?, de la lámpara que solo sirve para darnos dinero, para darnos salud, para darnos fama. Otros buscan que todo tenga lógica. Y dicen, yo no puedo creer en algo que no entiendo con mi inteligencia. Y de esa manera ellos se ponen como Dios. Dicen, si yo no lo entiendo, no es así. Oh, tú eres Dios entonces, ¿verdad? ¿A poco Dios no puede existir aparte o más allá de tu entendimiento? Pero nosotros hoy elegimos la cruz, la locura de Dios. Así que no tratemos de ser demasiados listos para Dios, ¿verdad? No intentemos ganarnos el cielo portando buenas obras y haciendo cosas por nuestras propias fuerzas. Hoy les invito a dejar de ver la cruz como un tropiezo, como una locura, y dejar de ver la cruz de lejos. Vamos a acercarnos a la cruz. Vamos a abrazar el mensaje de la cruz.
Si te sientes débil en la cruz, ahí está tu fuerza. Si te sientes solo en la cruz, ahí está tu compañía. Si te sientes culpable, ahí está en la cruz tu perdón, al pie de la cruz. No importa cuánto entiendas o no entiendas, solo importa que Cristo murió por nosotros para darnos una vida nueva. Y por eso damos gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por la cruz de Jesús. Sí entendemos por qué algunas personas rechazan el mensaje de la cruz. Sí entendemos por qué los judíos se tropezaron sobre la cruz y los griegos la ignoraron, tal vez se burlaron de ella. Y entendemos también que para nosotros también podemos enfrentarnos con esas tentaciones de lo mismo. Tal vez con la educación y comenzamos a pensar, pero yo no entiendo, no hace lógica. Ayúdanos, Señora, a rendirnos y a humillarnos. Porque es a través de la cruz que nuestras vidas han sido cambiadas, Señor. Ya no somos las mismas personas. Y por eso, Padre, a ti te adoramos y a ti te buscamos en esta noche. Amén.